Seguimos en Fuera de Orden, el segundo segmento del programa número 205. No, 305. Son 305 programas. ¿Cómo hemos aguantado aquí, 305 programas. Como todas las noches les saluda Daniel Alafaría. Gracias por estar de vuelta. Gracias a todos los que se han suscrito a mi cuenta en Patreon. Patreon.com/DelaraF. Patreon.com/DelaraF. Con tu apoyo me ayudas a seguir creando contenidos para todos. Tu suscripción en Patreon, en mi Patreon, es un patrocinio directo a este y a todos mis contenidos. Gracias por brindarme tu apoyo. El primer acto de corrupción es aceptar un cargo para el cual no se está preparado. Tan sencillo. Con respecto al servicio exterior y a los nombramientos de embajadores que hablábamos en el segmento anterior, hay una anécdota muy conocida que contaba Gonzalo Barrios. Gonzalo Barrios contó como una vez le llegó a su despacho, entiendo que él era el ministro en aquel entonces, o era directivo de Acción Democrática, y le llegó un compañero de partido a pedirle a Gonzalo Barrios que necesitaba, este compañero decía: mira, mi hijo se acaba de graduar, Gonzalo, de abogado, y bueno, yo necesito que a mi hijo me lo manden de embajador. No tiene que ser nada así muy ostentoso. Con que lo manden para París, nosotros nos conformamos. Por supuesto, eso lo contaba Gonzalo Barrios como una forma de explicar cómo el clientelismo se convirtió en una constante en la democracia venezolana. Eso muy poca gente lo entiende. En Venezuela se cree que el hecho de que un partido gane el poder por cualquier vía significa que todos sus militantes se tienen que poner en la buena. Todos van a ser enchufados en la administración pública. Y eso es bien lamentable, porque inclusive marca una forma de ver el mundo, una forma de ver las cosas bastante triste. Y es allí cuando toca entonces revisar cómo vemos los venezolanos la función pública y cómo vemos los venezolanos la política. Pero empecemos por el principio. El cargo más bajo de elección popular, ¿cuál es? El cargo de concejal. Para ser concejal, o mejor dicho, para tener una ciudad ordenada, un consejo municipal es muy importante. Porque el consejo municipal y las alcaldías son los entes que están más cerca del ciudadano. Y son los que resuelven los problemas más cotidianos del ciudadano. El tema del ornato público, el tema de la vialidad, el tema del tránsito, el tema de la materia preventiva policial, de la convivencia, de el alumbrado público. Esos son los temas de una alcaldía. Y de alguna manera los concejales, que son intermediarios entre los ciudadanos y el alcalde, o mejor dicho, quienes juegan un rol de representación de los ciudadanos que con su voto escogieron a ese concejal, para que desde el consejo municipal vigile al alcalde, que se supone termina siendo una cosa así como el conserje de la ciudad. Mucha gente cree que esa palabra conserje denigra la condición de alcalde, y no, todo lo contrario. Porque ¿qué hace el conserje? El conserje está pendiente del condominio, y eso es más o menos lo que debería ser un alcalde. ¿Qué pasa con todo esto? Mire, hubo momentos en que no teníamos en Venezuela, no existía la figura del alcalde, pero existían los concejales. Y como concejales empezaron a hacer carrera política. Fue el primer cargo de elección de muchos grandes dirigentes de Venezuela. Por ejemplo, el primer cargo de elección popular que ganó Rómulo Betancourt fue el de concejal. Carlos Rangel, autor del maravilloso libro Del buen salvaje al buen revolucionario, fue concejal electo en las listas de Acción Democrática también. Y así muchos más.
empezaron desde en la política, desde el cargo de concejales. Y eso, además de eso, eso significaba algo para sus vecinos, para su comunidad. Marianela Salazar, por ejemplo, Marianela Salazar no solamente fue concejal del distrito Sucre, que era el distrito que eran dos distritos. La ciudad de Caracas estaba dividida en dos distritos, el distrito federal y el distrito Sucre. En el distrito Sucre estaban agrupados lo que hoy son los municipios Baruta, Chacao, El Hatillo, Baruta, Chacao, El Hatillo y el municipio Sucre, Petare. Marianela Salazar fue concejal del distrito Sucre, e inclusive llegó a ser presidenta del consejo municipal. Marianela Salazar podría dar fe de lo que significaba ser concejal en aquella época. Eso significaba ir a las comunidades, estar en contacto con las comunidades, buscar soluciones. O sea, era una labor muy bonita, porque era el trabajo comunitario. Yo empecé en la política en el trabajo comunitario. Yo nunca quise ser candidato a nada, porque a mí nunca me ha interesado los cargos de elección popular. Me ha interesado el trabajo político, y yo estaba siempre en el tema electoral y en el tema comunitario. Y era, o sea, los problemas comunes. Unos vecinos quejándose por una quebrada mal canalizada, unos vecinos quejándose por las consecuencias de las lluvias, unos vecinos quejándose por la falta de espacios públicos o por el abandono de los espacios públicos. Y era un trabajo constante en el que se tenían que estar. Había una figura que se crea con la descentralización, que era la figura de los concejales parroquiales, las juntas parroquiales. ¿Qué se hacía en las juntas parroquiales? En las juntas parroquiales se escogían 3 personas por parroquia. Cada parroquia, la parroquia San Juan de Caracas, la parroquia San Pedro, la parroquia La Pastora y así, tenía una junta parroquial. Y en esa junta parroquial, 3 personas electas con el voto popular. Cuando se escogía el alcalde, cuando se escogía los concejales, se escogían también las juntas parroquiales. Y esa junta parroquial, ¿qué hacía? Servir de enlace entre las comunidades, entre su parroquia y la labor de la alcaldía. Es decir, se convertía en una especie de canal de conducto entre las necesidades de la comunidad y la acción del gobierno. Era el primer escalafón. Se convirtió en el primer escalafón. ¿Qué permitía eso? Que el dirigente del barrio La Charneca buscaba, el dirigente de cualquier partido, que era el que organizaba las cosas allí, buscaba ser candidato a la junta parroquial. Y llegaba a la junta parroquial, y después de venir de ser dirigente de barrio, se enteraba de lo que significaba una obra, de lo que significaba un presupuesto, de lo que significaba la vigilancia de ese presupuesto, de lo que significaba la ejecución de la obra, de lo que significaba el ingeniero residente, el ingeniero inspector, la ingeniería municipal, conformidad de uso, etcétera. Y evidentemente allí, fogueándose en la junta parroquial, lograba ese dirigente comunitario adquirir un conocimiento de la función pública que le permitía en 2 saltos aspirar a ser concejal, y traía un conocimiento porque lo conocían en su parroquia, y además de eso él conocía lo que significaba el trabajo dentro de su municipio. Eran las juntas parroquiales prácticamente una escuela de dirigentes, una escuela de funcionarios municipales. Eso es la primera instancia. Además de eso teníamos el Senado de la República, los senadores. ¿Y quiénes eran los senadores? Bueno, se supone que la Cámara Alta, como se le llamaba cuando éramos un congreso bicameral, allí se representaban a los estados en igualdad de condiciones. La Cámara Baja escoge, o la Cámara de Diputados, los diputados se escogen por el tamaño de la población. Mientras un estado tenga más población, más gente requiere ser representada. Así, el estado Zulia tendrá una representación de más diputados en el Parlamento de los que tendrá el estado Cojedes, porque el estado Zulia tiene más población que el estado Cojedes. Pero en la Cámara Alta, que es el Senado, todos los estados van a tener 2 senadores. De tal manera que allí el estado Zulia y el estado Cojedes
son iguales. Tienen 2 senadores para discutir los asuntos de interés de todo el país. ¿Qué hizo el chavismo? El chavismo acabó tanto con las juntas parroquiales como con el Senado de la República. ¿Para qué servía el Senado? Originalmente el Senado servía para que tuviésemos una especie de reserva moral de dirigentes con vasta experiencia parlamentaria como diputados, con experiencia de haber sido ministros, de haber sido embajadores, de haber sido inclusive alcaldes, gobernadores, presidentes. De hecho, los expresidentes, al momento de abandonar su cargo de presidente, quedaban, se les investía con el cargo de senadores vitalicios, con derecho a voz y voto. Cosa que permitía, por supuesto, que tuviesen inclusive tuviesen un salario para tenerlos allí como referencia o como, digamos, como personas a ser consultadas en los momentos en que la República necesitara de los hombres con mayor experiencia. ¿Qué pasó? Bueno, el chavismo eliminó las juntas parroquiales y eliminó el Senado. ¿Qué ocasionó eso? Eso ocasionó que el compañerito de la parroquia El Recreo, que conoce los problemas, o de la parroquia La Candelaria de Caracas, o de, qué sé yo, de la parroquia Maiquetía del estado Vargas, conoce los problemas de su barrio. Él conoce los problemas de su barrio nada más, ni siquiera de su parroquia, de su barrio, de su comunidad. El espacio para ese dirigente es la junta parroquial, pero la junta parroquial la eliminaron. Entonces ese dirigente asume que él, para lograr que a su comunidad la escuchen, él tiene que llegar a concejal, que ahí es donde empiezan las degollinas, porque normalmente empiezan las grandes peleas, pero además de eso, probablemente muchos de ellos lleguen. Y cuando llegan al Consejo Municipal llegan sin experiencia alguna, porque los partidos no se encargan de formar a sus militantes para que sepan qué es un presupuesto, qué es una partida presupuestaria, en qué se diferencia una partida 401 de una partida 402, cuál es la motivación de la memoria y cuenta, etcétera. Que es un ente descentralizado y un ente desconcentrado. Todo ese poco de cosas, esa gente se vuelve un ocho con eso y se convierten en levantadores de manos y habladores de tonterías frente a un micrófono. Y la gestión, nadie la revisa. Eso por abajo. Pero por arriba, ¿qué causa? Por arriba causa que tú ves a dirigentes de vasta experiencia queriendo ser candidatos eternos a diputados o candidatos eternos a presidentes o candidatos eternos a gobernadores, cuando su perfil da perfectamente para ser senadores, si tuviésemos un Senado de la República. Todo eso que ocurrió estos años ha generalizado una triste situación. ¿Cuál es esa situación? Que el político se convierte, los dirigentes políticos se convierten en políticos profesionales, sin formación la gran mayoría, fuera de lote la mayoría, sin peso específico en un área del país donde sean respetados. Por ejemplo, que usted me diga que hay un diputado que es médico y que es el médico más respetado del gremio de médicos de su estado, porque resulta ser que el señor tiene una obra particular como médico allí, por lo tanto los médicos de su estado se sienten representados por él. O que usted tenga un abogado constitucionalista que tenga obra escrita y que sea tenido como uno de los mejores constitucionalistas de su época y que lo tenga usted de parlamentario. Eso no existe. Si usted revisa en el chavismo a quienes han nombrado todos estos años, se encuentra que el gran creador de la desgracia económica de Venezuela, que es Jorge Giordani, es ingeniero electricista. Y a ese señor le entregaron la planificación económica del país. Mire cómo quedamos. Mire cómo quedamos. El chavismo fue capaz de nombrar, y esto no es un chiste lo que le voy a decir, el chavismo fue capaz de nombrar ministro de la Cultura a un veterinario. Y no es un chiste. Y ese veterinario, cuando fue nombrado ministro de la Cultura, fue
al que se le ocurrió acabar con todos los logotipos de las instituciones culturales, de los museos, de las fundaciones, etcétera, y crear un único logotipo que iba a identificar a todas las instituciones culturales. Y ese logotipo era un perro y una rana, a modo de petroglifo indígena. Eso ocurrió con el chavismo. Los que dicen ser la alternativa a eso, que es la oposición, eso que llaman oposición y que yo tengo claro como una oposición falsa y prostibularia, ¿qué hacen ellos para diferenciarse de eso que hace el chavismo? ¿Qué han hecho? Bueno, nombraron de canciller y de máximo representante de Relaciones Exteriores a Julio Borges, que jamás en su vida ha manejado el tema de las relaciones diplomáticas y consulares, de las relaciones internacionales o del derecho internacional. Nombraron embajador ante las Naciones Unidas a Miguel Pizarro, un tipo que no pasó del tercer semestre de comunicación social, un bachiller. Nombran en funciones en materia legal a un procurador que es abogado, pero que en su actuación ha dejado perfectamente claro cuáles son los intereses a los cuales él se debe, y no son los intereses de la República. Por lo tanto, hay una inconsistencia ética básica para ejercer el cargo. Entonces, uno ve las cosas y uno dice, caramba, esta es la alternativa. La alternativa a que tengamos, por decirles algo, una figura como Omar Prieto en el Zulia de gobernador. ¿Cuál es la alternativa? Manuel Rosales otra vez. La alternativa a tener un delincuente como el actual gobernador del estado Bolívar, que hasta el nombre se me olvida, Justo Noguera Pietri. La alternativa a tener a ese señor como gobernador es tener otra vez de candidato a Andrés Velázquez, con todo el cariño que le puedo tener yo a Andrés Velázquez. Pero Andrés Velázquez, con la experiencia que tiene, la experiencia de Andrés Velázquez da tranquilamente para ser un senador, si tuviésemos un senado. ¿Por qué? Porque es un hombre que tiene una experiencia política importante. Pero candidato a gobernador otra vez, ¿hasta cuándo? Si usted revisa los perfiles de los que tenemos y revisa lo que ellos quieren hacer, si usted revisa los perfiles de los que son diputados supuestamente opositores, ¿qué hace Freddy Superlano? Aparte dice para que la puta. ¿Qué hace Freddy Superlano? O sea, ¿de qué sabe él? O sea, aparte de ser activista y pegar volantes y ser protegido de Leopoldo López para Marramucia, ¿qué hace el tipo? O sea, ¿cuál es su profesión? ¿A qué se dedica? ¿Qué tiene que aportarle él a la República? ¿De qué sabe este tipo Sergio Vergara? ¿Cuál es su conocimiento de un área estratégica particular que le dé valor a la República? ¿De qué sabe Gustavo Marcano, chicos? O sea, ¿qué hace ese tipo? Ni hablar de un Carlos Vecchio, ni hablar de un John Goycoechea, ni hablar de esta gente de voluntad popular. Esta Nora Bracho, ¿ella qué es? Este Carlos Prosperi, este Luis Aquiles Moreno, unos tipos que tienen el poder en las manos dentro de esa oposición falsa y prostibularia. ¿Qué son esos tipos? ¿Qué conocimiento tienen? ¿Cuál es su postura frente a los grandes temas los grandes temas globales en discusión actualmente? Aparte de hablar paja frente a un micrófono. No lo hay, no hay nada. Los bichos están vacíos. Entonces, cuando usted lo ve, en cualquier cargo que los nombre, los tipos son corruptos. Porque si aceptan un cargo para el cual no están preparados, usted tiene que dudar de sus intenciones. Cuando usted ve que Miguel Pizarro acepta ser nombrado embajador ante las Naciones Unidas, sin conocer a las Naciones Unidas, sin tener una carrera que le permita defenderse en cuanto al asunto, y sin tener el más mínimo conocimiento en la materia del derecho internacional y de las relaciones internacionales y de los organismos multilaterales, y él acepta, usted tiene que dudar de él, porque no está calificado. ¿Para qué aceptó? Porque tiene malas intenciones. Y eso aplica para todos los demás, desde el concejal hasta el presidente. El primer acto de corrupción es aceptar un cargo para el cual no se está calificado.
No es triste la verdad, lo que no tiene remedio. Les agradezco muchísimo por habernos acompañado. Mañana regresamos con más Fuera de Orden. Chávez no vuelve porque se murió. Gracias por haber estado acá. Nos vemos en la próxima ocasión. Huevones, huevones. Son unos huevones. Si le siguen creyendo al chavismo, eres un huevón. Si le siguen creyendo a la oposición falsaria, eres un huevón. Si le siguen creyendo a Nicolás, eres un huevón. Si tú dices que Chávez vive, eres un huevón. Si tú dices, vamos bien, eres un huevón. Si tú dices, no, Guaidó no, eres un huevón. Si tú dices, no, Nicolás no, eres un huevón. Eres parte del problema.